¿Sientes que algo invisible está robando tu paz financiera y espiritual? Como si cada mes fuera una lucha constante entre obedecer a Dios y cuidar de tu familia. Como si tus oraciones por provisión rebotaran en el techo porque no estás siendo fiel con el diezmo. Lo que nadie te dice es que has sido víctima de una de las manipulaciones más crueles y sistemáticas en la historia de la Iglesia cristiana. Durante décadas, pastores y líderes han usado tu amor por Dios como un arma contra tu tranquilidad financiera. Han convertido pasajes bíblicos sagrados en herramientas de extorsión espiritual. Han transformado el Evangelio de la Gracia en un sistema de pagos mensuales donde tu relación con Dios depende de tu capacidad de cumplir con porcentajes religiosos. Hoy, el Espíritu Santo va a romper las cadenas de esta esclavitud financiera que ha mantenido a millones de cristianos sinceros en una prisión de culpa y ansiedad. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos no solo va a liberar tu billetera, va a liberar tu alma de una mentira que ha robado tu gozo, tu paz y tu comprensión verdadera del carácter amoroso de Dios. Este no es un mensaje para justificar la tacañería o la falta de generosidad. Es un llamado urgente del cielo para que entiendas la diferencia entre la generosidad bíblica motivada por el amor y la extorsión religiosa motivada por el miedo. Es una revelación que va a transformar para siempre tu relación con Dios, con el dinero y con los líderes que han abusado de tu confianza. Si estás viendo esto, no es casualidad. Es porque Dios quiere liberarte de una doctrina que ha causado más daño que bendición, más ansiedad que paz, más división que unidad en el cuerpo de Cristo. Prepárate para una revelación que va a sacudir los cimientos de todo lo que te han enseñado sobre el diezmo. Lo que descubrirás hoy sobre Malaquías 3, sobre el sistema levítico, sobre las enseñanzas de Jesús y sobre la verdadera generosidad del nuevo pacto va a cambiar tu vida para siempre. Quédate hasta el final, porque la libertad que Cristo conquistó para ti incluye tu libertad financiera, y es tiempo de que la reclames. Hermano, hermana, hay una verdad que ha sido enterrada bajo años de manipulación religiosa, y hoy el Espíritu Santo quiere liberarte de una de las mentiras más devastadoras que se han predicado desde los púlpitos. Durante décadas, pastores y líderes han usado Malaquías 3, 8, 10 como un martillo espiritual para golpear las conciencias de los fieles, declarando que quien no diezma está robando a Dios y atrayendo maldición sobre su vida. Pero lo que no te han dicho es que esta interpretación es una tergiversación peligrosa de la palabra de Dios, una manipulación que ha convertido el Evangelio de la Gracia en un sistema de extorsión espiritual. La profecía de Malaquías no era una amenaza dirigida al pueblo común de Israel, sino una reprensión directa y específica a los sacerdotes corruptos de la época. Estos líderes religiosos habían abandonado sus responsabilidades sagradas, ofrecían animales enfermos y defectuosos en el altar, y habían convertido el templo en un lugar de comercio deshonesto. El contexto histórico revela que Dios estaba confrontando a una clase sacerdotal que había traicionado su llamado, no estableciendo una ley universal sobre porcentajes financieros para la iglesia del nuevo pacto. Cuando Malaquías declara, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Malaquías 3:8. El profeta está hablando de un robo espiritual, no meramente financiero. Los sacerdotes habían robado la gloria de Dios, la reverencia debida a su nombre, la justicia que debían administrar y la compasión que debían mostrar a los necesitados. El diezmo era solo un símbolo visible de una corrupción mucho más profunda que había infectado el corazón del liderazgo religioso. Tu corazón es un altar donde Dios busca adoración, genuina, no transacciones calculadas por el miedo.
El enemigo no necesita ser adorado directamente. Le basta con que dejes de adorar a Dios en espíritu y en verdad, convirtiendo tu fe en una fórmula matemática donde das para recibir, donde sirves por obligación y no por amor. Esta mentalidad transaccional es exactamente lo que Jesucristo vino a destruir cuando volcó las mesas de los cambistas en el templo. La aplicación moderna de este pasaje para exigir el 10% del salario es una manipulación que genera culpa, miedo y una falsa espiritualidad basada en el desempeño. Cuando un pastor te dice que no diezmar trae maldición, está usando el nombre de Dios para controlar tu billetera y tu conciencia. Pero Cristo ya cargó con toda maldición en la cruz del Calvario. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Gálatas 3:13. No hay maldición que pueda tocar al Hijo de Dios que camina en fe y obediencia genuina. El sistema del diezmo en el Antiguo Testamento era una institución completamente diferente a lo que se predica hoy en las iglesias modernas. Era una práctica específica diseñada para la nación teocrática de Israel, dentro de un contexto agrícola y social que no tiene paralelo directo con la iglesia del Nuevo Pacto. Entender esta diferencia es crucial para liberarte de la culpa religiosa que ha sido impuesta sobre tu vida financiera. En la economía israelita, el diezmo no era dinero en efectivo como lo conocemos hoy. Era una contribución agrícola: granos, frutas, ganado, aceite, vino. Los israelitas no tenían salarios mensuales ni sistemas bancarios modernos. Su riqueza se medía en tierras, rebaños y cosechas. El diezmo era literalmente el 10% de la producción agrícola, no un porcentaje de ingresos monetarios. Esta distinción no es un tecnicismo, es fundamental para entender que aplicar directamente esta ley a los trabajadores asalariados de hoy es un error hermenéutico grave. Además, existían 3 tipos diferentes de diezmos en Israel, no uno solo como se enseña comúnmente. El primer diezmo era para el sustento de los levitas, quienes no tenían herencia territorial y se dedicaban completamente al servicio del templo. El segundo diezmo era para las festividades religiosas, donde las familias israelitas celebraban ante Dios con gozo y comunión. El tercer diezmo, cada 3 años, era específicamente para los pobres, huérfanos, viudas y extranjeros. Este sistema complejo tenía como objetivo crear una red de seguridad social y promover la equidad dentro de la nación. El propósito del diezmo no era enriquecer a una clase clerical ni construir imperios religiosos. Era mantener la justicia social, cuidar de los más vulnerables y asegurar que toda la comunidad pudiera participar en las celebraciones religiosas. Cuando los israelitas diezmaban, no estaban pagando por servicios religiosos. Estaban participando en un sistema divino de redistribución de riqueza que reflejaba el corazón compasivo de Dios hacia los necesitados. Tu corazón es un altar donde Dios busca justicia y misericordia, no rituales vacíos. El enemigo no necesita que adores ídolos de oro. Le basta con que conviertas las ordenanzas de Dios en tradiciones muertas que pierden su propósito original. Cuando el diezmo se convierte en una cuota religiosa desconectada de la compasión y la justicia social, se transforma en una práctica farisaica que Jesús mismo condenó. La enseñanza de Jesucristo sobre el diezmo ha sido malinterpretada y sacada de contexto para justificar prácticas que él nunca estableció para sus seguidores. Cuando el Maestro mencionó el diezmo, lo hizo en el contexto de una crítica devastadora a los fariseos, no como una endorsación de esta práctica para la Iglesia del Nuevo Pacto. Es tiempo de que entiendas lo que realmente dijo Jesús y por qué sus palabras han sido torcidas para servir a intereses humanos.
En Mateo 23:23, Jesús declara: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Los predicadores del diezmo se aferran a la frase «esto era necesario hacer», como si fuera un mandamiento eterno, pero ignoran completamente el contexto y el propósito de estas palabras. Jesús estaba confrontando a líderes religiosos que se obsesionaban con detalles minuciosos de la ley, mientras ignoraban su espíritu. Los fariseos diezmaban hasta las hierbas más pequeñas de sus jardines, pero carecían de compasión hacia los pobres, justicia hacia los oprimidos y fe genuina en Dios. La crítica de Cristo no era que diezmaran poco, sino que habían convertido la obediencia en un espectáculo externo, mientras sus corazones permanecían duros y egoístas. Es crucial entender que esta conversación ocurrió antes de la muerte y resurrección de Cristo, cuando el antiguo pacto aún estaba vigente. Jesús, como judío nacido bajo la ley, reconocía las ordenanzas del sistema levítico que aún no había sido abolido. Pero después de su sacrificio en la cruz, todo cambió. El velo del templo se rasgó. El sistema sacrificial terminó y comenzó una nueva era donde la relación con Dios ya no se basa en rituales externos, sino en la obra completa de Cristo. Lo que Jesús nunca hizo fue establecer el diezmo como una norma para sus discípulos o para la iglesia que nacería después de Pentecostés. Su llamado era mucho más radical. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. No pidió el 10%, pidió el 100%. No estableció porcentajes, estableció principios de amor, generosidad y entrega total motivada por gratitud, no por obligación. Tu corazón es un altar donde Cristo busca adoración en espíritu y en verdad, no el cumplimiento mecánico de porcentajes religiosos. El enemigo no necesita que rechaces a Jesús abiertamente. Le basta con que conviertas su evangelio de gracia en un sistema de obras donde tu valor ante Dios se mide por tu capacidad de pagar cuotas espirituales. Una de las verdades más liberadoras y menos predicadas en las iglesias modernas es la abolición completa del sistema levítico a través de la obra de Jesucristo. El libro de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, dedica capítulos enteros a explicar esta transición fundamental, pero muchos líderes religiosos prefieren ignorar esta enseñanza porque amenaza sus sistemas de control financiero. Hoy, Dios quiere abrirte los ojos a esta realidad transformadora. Hebreos 7, 11, 12 declara con claridad meridiana: «Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley». Esta no es una sugerencia teológica. Es una declaración divina de que el sistema completo que incluía el diezmo ha sido reemplazado por algo infinitamente superior. El sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec, no se basa en genealogías, rituales o contribuciones financieras obligatorias. Es un sacerdocio eterno, perfecto, que no necesita ser sostenido por diezmos porque el sumo sacerdote vive para siempre. Cuando intentas mantener prácticas del antiguo pacto en la era del nuevo pacto,
Estás rechazando implícitamente la suficiencia de la obra de Cristo y regresando a un sistema que Dios mismo declaró obsoleto. La libertad que Cristo conquistó para ti en la cruz incluye la libertad de las cargas religiosas que no provienen de su corazón. Gálatas 5:1 te recuerda: estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cuando un líder religioso te dice que debes diezmar para evitar maldición o para ser bendecido, te está poniendo bajo un yugo que Cristo ya rompió. Te está vendiendo una libertad que ya es tuya por derecho de sangre. El nuevo pacto opera bajo principios completamente diferentes. No se trata de cumplir porcentajes externos, sino de ser guiado por el Espíritu Santo que mora en ti. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. El Espíritu nunca te guiará a través del miedo, la culpa o la manipulación. Su dirección siempre produce gozo, paz y una generosidad que fluye del amor, no de la obligación. Tu corazón es un altar donde el Espíritu Santo quiere escribir sus leyes, no donde los hombres quieren imponer cargas que Cristo ya quitó. El enemigo no necesita que niegues la cruz. Le basta con que vivas, como si la obra de Cristo fuera insuficiente y necesitara ser complementada con tus obras religiosas. La predicación del diezmo obligatorio se ha convertido en una de las formas más sutiles y devastadoras de manipulación espiritual en la iglesia moderna. Líderes que deberían ser pastores del rebaño se han transformado en mercaderes que usan el nombre de Dios para generar miedo, culpa y dependencia emocional. Es tiempo de que reconozcas estas tácticas y te liberes de la prisión psicológica que han construido alrededor de tu fe. La manipulación comienza con la distorsión de la naturaleza de Dios. Te presentan a un Dios vengativo que está esperando castigarte si no cumples con tus obligaciones financieras hacia la iglesia. Te dicen que Dios abrirá las ventanas de los cielos si diezmas, pero cerrará su bendición si no lo haces. Esta es una caricatura pagana de nuestro Padre Celestial, quien hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5:45. El miedo se convierte en la motivación principal para dar, no el amor. Te enseñan que no diezmar atrae pobreza, enfermedad, accidentes y fracaso en todas las áreas de tu vida. Crean una mentalidad supersticiosa donde cada problema que enfrentas es interpretado como consecuencia de tu desobediencia financiera. Esta doctrina de demonios convierte a Dios en un extorsionista cósmico que condiciona su amor a tu capacidad de pago. La cultura del miedo se perpetúa a través de testimonios manipulados y estadísticas inventadas. Te cuentan historias de personas que supuestamente prosperaron después de empezar a diezmar, pero nunca mencionan a los miles de fieles diezmadores que viven en pobreza, o a los no diezmadores que prosperan. Usan la lógica de la correlación falsa. Después de esto, por lo tanto, a causa de esto, cuando la realidad es que la prosperidad o la pobreza dependen de múltiples factores, no de porcentajes religiosos. El control se ejerce a través de la culpa espiritual. Si cuestionas la doctrina del diezmo, te acusan de ser rebelde, tacaño o carnal. Te hacen sentir que tu salvación está en peligro si no cumples con esta ordenanza divina. Pero la Biblia es clara. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Ningún predicador tiene autoridad para ponerte bajo condenación por asuntos que Cristo ya resolvió en la cruz. Tu corazón es un altar donde Dios busca adoración libre y gozosa, no tributos extorsionados por el miedo.
El enemigo no necesita que adores ídolos visibles. Le basta con que temas más a los hombres que a Dios, que busques más la aprobación de líderes religiosos que la paz que viene de caminar en la verdad del Evangelio. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos revela el verdadero corazón de Dios respecto a la generosidad cristiana en 2 Corintios 9:7. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esta declaración revoluciona completamente la mentalidad del diezmo obligatorio y nos transporta a una dimensión espiritual donde la libertad, el gozo y la dirección del Espíritu Santo son los principios que gobiernan nuestra generosidad. La frase, como propuso en su corazón, destruye cualquier sistema de porcentajes fijos o cuotas religiosas. Pablo no dice como la Iglesia le exige o como la ley demanda, sino como cada creyente, en intimidad con Dios, siente la dirección del Espíritu Santo para contribuir. Esta es una generosidad personalizada, donde el Padre Celestial habla directamente al corazón de cada hijo, respetando sus circunstancias, capacidades y el nivel de fe que ha alcanzado en su caminar espiritual. No con tristeza, ni por necesidad, es una condena directa a toda predicación que usa la culpa, el miedo o la presión emocional para motivar las ofrendas. Cuando un creyente da con tristeza, está dando contra su conciencia. Cuando da por necesidad, obligación, está actuando bajo coacción religiosa, no bajo la libertad del Espíritu. Dios rechaza estas ofrendas porque no provienen de un corazón genuinamente agradecido y libre. Dios ama al dador alegre, revela el corazón del Padre. Él no necesita nuestro dinero para sostener su reino. Él posee el oro y la plata de toda la tierra. Lo que busca es la expresión genuina de nuestro amor, gratitud y confianza en su provisión. Cuando damos con alegría, estamos declarando que confiamos en que Él suplirá nuestras necesidades, que reconocemos que todo lo que tenemos viene de sus manos y que participamos gozosamente en su obra de amor hacia otros. La generosidad guiada por el Espíritu Santo produce frutos completamente diferentes a la generosidad motivada por la ley. Cuando el Espíritu te guía a dar, experimentas paz, gozo y una sensación de estar participando en los propósitos eternos de Dios. No hay ansiedad sobre si diste suficiente o si cumpliste con alguna cuota divina. Hay libertad, hay amor. Hay adoración genuina, expresada a través de la generosidad. Tu corazón es un altar donde el Espíritu Santo quiere escribir sus impulsos de amor y generosidad, no donde los hombres quieren imponer fórmulas matemáticas que apagan la voz de Dios en tu interior. El enemigo no necesita que seas tacaño. Le basta con que des por las razones equivocadas, convirtiendo tu generosidad en una obra muerta que no glorifica a Dios ni bendice tu alma. En el templo de Jerusalén, mientras los ricos echaban grandes sumas en el tesoro, una viuda pobre depositó 2 blancas, las monedas de menor valor en circulación. Jesús, que observaba no solo las acciones, sino las motivaciones del corazón, pronunció una de las enseñanzas más revolucionarias sobre la generosidad. De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos aquellos echaron de lo que les sobra, pero ésta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Marcos 12, 43, 44. Esta enseñanza destruye completamente la mentalidad de porcentajes y cantidades que domina la predicación moderna del diezmo. Jesús no elogió a la viuda por dar el 10% de sus ingresos. La elogió por dar desde un corazón completamente entregado a Dios. Su ofrenda no fue calculada matemáticamente.
Fue una expresión de fe radical que confiaba completamente en la provisión divina. Ella no dio para recibir bendición, dio porque ya había recibido la bendición más grande: conocer a Dios como su Padre y proveedor. El contraste con los ricos es devastador para quienes predican que Dios mide la espiritualidad por la cantidad donada. Los ricos daban grandes sumas, pero de lo que les sobra. Su generosidad no requería fe, no implicaba sacrificio, no demostraba dependencia de Dios. Era una generosidad cómoda, calculada, que no tocaba realmente sus corazones ni sus estilos de vida. Dios no se impresiona con cantidades que no cuestan nada al donante. La viuda, en cambio de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Su ofrenda era un acto de adoración extrema, una declaración de que Dios era más importante que su seguridad financiera, que confiaba más en la provisión divina que en sus propios recursos. No tenía excedentes para dar, dio de su necesidad, y esa entrega total fue lo que movió el corazón de Cristo. Esta enseñanza revela que Dios no evalúa nuestras ofrendas por su valor monetario, sino por el nivel de sacrificio y fe que representan. Un millonario que da $1,000 puede estar dando menos ante los ojos de Dios que un desempleado que da $5. La viuda pobre no conocía la doctrina del diezmo porcentual, pero conocía el principio de la entrega total que agrada al corazón del Padre. Tu corazón es un altar donde Dios busca la calidad de tu entrega, no la cantidad de tu contribución. El enemigo no necesita que seas pobre. Le basta con que midas tu espiritualidad por estándares humanos que ignoran las motivaciones del corazón y se enfocan solo en las apariencias externas. Uno de los argumentos más poderosos contra la obligatoriedad del diezmo en la iglesia del Mendozenotza Nuevo Pacto es el silencio ensordecedor de los apóstoles sobre este tema. En el Concilio de Jerusalén, registrado en Hechos 15, los líderes de la iglesia primitiva se reunieron para decidir qué requisitos del antiguo pacto serían necesarios para los nuevos creyentes gentiles. Esta decisión histórica revelaría las prioridades del Espíritu Santo para la iglesia naciente. Los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, establecieron solo 4 requisitos esenciales para los gentiles convertidos: que se abstengan de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Hechos 15:29. Notablemente ausente de esta lista está el diezmo. Si el diezmo fuera una ordenanza divina universal para todos los cristianos, ¿cómo es posible que los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, lo omitieran de los requisitos fundamentales para los nuevos creyentes? Este silencio no es accidental, es profético. Los apóstoles entendían que el nuevo pacto había inaugurado una era de libertad espiritual, donde la obediencia fluye del amor, no de la compulsión legal. Pablo, el apóstol de los gentiles, escribió extensamente sobre la generosidad cristiana en sus cartas, pero nunca mencionó el diezmo como una obligación. En cambio, enfatizó principios como dar según haya prosperado, 1 Corintios 16:2, y como propuso en su corazón, 2 Corintios 9:7. El silencio apostólico sobre el diezmo obligatorio es una declaración poderosa de que la era del Espíritu Santo había reemplazado la era de los reglamentos y rituales del antiguo pacto. Los apóstoles confiaban en que el Espíritu Santo, morando en cada creyente, sería suficiente para guiar la generosidad sin necesidad de imponer porcentajes legales. Esta confianza en la obra interna del Espíritu es el fundamento de la libertad cristiana.
Cuando los líderes modernos insisten en el diezmo obligatorio, están añadiendo requisitos que los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, no consideraron necesarios. Están imponiendo cargas que Cristo no impuso y creando obligaciones que el nuevo pacto no reconoce. Esta es una forma sutil de legalismo que contradice el Evangelio de la gracia. Tu corazón es un altar donde el Espíritu Santo tiene libertad completa para guiar tu generosidad sin la interferencia de sistemas humanos que limitan su obra soberana. El enemigo no necesita que rechaces el Evangelio. Le basta con que añadas requisitos humanos a la obra completa de Cristo, diluyendo la pureza del nuevo pacto con elementos del pacto abolido. La predicación distorsionada del diezmo ha creado una de las formas más sutiles y peligrosas de idolatría en la iglesia moderna, la adoración del dinero disfrazada de obediencia a Dios. Pablo advierte en Colosenses 3:5 que la avaricia es idolatría, y esta verdad se aplica tanto a quienes retienen egoístamente como a quienes dan por motivaciones incorrectas. El dinero se convierte en ídolo cuando se transforma en el medio para manipular a Dios o cuando se usa como medida de espiritualidad. La teología de la prosperidad ha pervertido el concepto bíblico de generosidad, convirtiéndolo en una fórmula mágica donde el diezmo se presenta como una inversión que garantiza retornos financieros multiplicados. Esta mentalidad transforma la relación con Dios en una transacción comercial. Yo te doy el 10%, tú me das el 90% restante multiplicado. Esta no es fe, es superstición pagana que reduce al Dios Todopoderoso a un socio comercial que puede ser manipulado a través de contribuciones calculadas. La idolatría del dinero se manifiesta cuando los creyentes dan para recibir, no para adorar. Cuando el motivo principal para diezmar es la expectativa de prosperidad material, el corazón está adorando las bendiciones más que al bendecidor. Esta mentalidad convierte las ofrendas en sobornos espirituales y las bendiciones de Dios en mercancías, que pueden ser compradas con porcentajes religiosos. Igualmente peligrosa es la idolatría inversa, retener egoístamente por miedo a la escasez o por amor al dinero. Cuando un creyente se aferra a sus recursos por desconfianza en la provisión divina, está declarando que el dinero es más confiable que Dios. Tanto la generosidad manipuladora como la tacañería egoísta son formas de idolatría que ponen el dinero en el centro de la vida espiritual. La verdadera generosidad cristiana fluye de un corazón que ha encontrado su seguridad en Dios, no en las posesiones materiales. Cuando das porque amas a Dios y confías en su provisión, estás adorando. Cuando das para recibir o retienes por miedo, estás idolatrando. La diferencia está en la motivación del corazón, no en la cantidad donada. Tu corazón es un altar donde Dios busca adoración pura, libre de la contaminación de motivaciones mercenarias que convierten la generosidad en idolatría disfrazada. El enemigo no necesita que adores estatuas de oro. Le basta con que adores el oro mismo, ya sea reteniéndolo egoístamente o usándolo para manipular al Dios que no puede ser comprado ni vendido. El modelo supremo de generosidad no se encuentra en los porcentajes del Antiguo Testamento, sino en la entrega radical de Jesucristo, quien, siendo rico, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. 2 Corintios 8:9. Cristo no dio el 10% de su gloria, dio el 100%. No retuvo nada para sí mismo, se vació completamente para nuestra salvación.
Este es el estándar de generosidad que debe inspirar a todo seguidor genuino de Cristo. La generosidad de Cristo no fue calculada matemáticamente ni motivada por la expectativa de retorno personal. Fue una entrega motivada por el amor puro hacia la humanidad perdida. Filipenses 2, 6, 8 describe esta entrega radical, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cuando Cristo nos llama a seguirle, no nos pide el 10% de nuestras vidas, nos pide el 100%. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 16, 24. Esta entrega total incluye nuestros recursos financieros, pero va mucho más allá. Incluye nuestro tiempo, talentos, ambiciones, planes y toda nuestra existencia puesta al servicio del reino de Dios. La libertad del nuevo pacto no es una excusa para la tacañería o la falta de generosidad. Al contrario, es una invitación a una generosidad mucho más radical que cualquier porcentaje legal. Cuando entiendes que Cristo dio todo por ti, la respuesta natural no es calcular cuánto debes dar, sino preguntarte cuánto puedes dar como expresión de gratitud por tan grande salvación. La generosidad cristiana auténtica no se mide por porcentajes, sino por el nivel de sacrificio y amor que representa. Un creyente que da el 50% de sus ingresos por amor puede estar dando menos que otro, que da el 2%, pero representa un gran sacrificio personal. Dios mira el corazón, no la calculadora. Evalúa la motivación, no solo la cantidad. Tu corazón es un altar donde Cristo busca una entrega total que refleje su propia entrega por ti. El enemigo no necesita que rechaces a Cristo. Le basta con que limites tu entrega a porcentajes religiosos que te impidan experimentar la libertad y el gozo de una generosidad radical motivada por el amor, no por la obligación legal. La manipulación de las Escrituras para justificar el dízimo obligatorio representa una de las formas más peligrosas de violencia hermenéutica en la Iglesia moderna. Líderes que deberían ser guardianes fieles de la palabra de Dios se han convertido en traficantes de textos bíblicos, sacando versículos de su contexto histórico, cultural y teológico para construir doctrinas que sirven a sus intereses financieros. Esta práctica no es solo un error académico, es una traición al llamado sagrado de manejar correctamente la palabra de verdad. La hermenéutica correcta exige que cada texto bíblico sea interpretado dentro de su contexto original, considerando a quién fue dirigido, en qué circunstancias históricas y con qué propósito específico. Cuando los predicadores del dízimo toman pasajes del Antiguo Testamento dirigidos específicamente a Israel bajo el pacto mosaico y los aplican directamente a la iglesia del nuevo pacto, están cometiendo un error hermenéutico fundamental que distorsiona el mensaje divino. El principio de la progresión de la revelación enseña que Dios se reveló gradualmente a través de la historia, culminando en la persona y obra de Jesucristo. Lo que era apropiado y necesario bajo el antiguo pacto puede haber sido cumplido, modificado o abolido en el nuevo pacto. Ignorar esta progresión es como insistir en que los cristianos deben circuncidarse porque Abraham fue circuncidado, o que deben sacrificar animales porque los israelitas lo hacían. La manipulación hermenéutica se manifiesta cuando los líderes religiosos usan la técnica del cherry picking.
seleccionar solo los versículos que apoyan su posición mientras ignoran los que la contradicen. Citan Malaquías 3:10 sobre «traed todos los diezmos», pero ignoran Hebreos 7:12 que declara que, cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Esta selectividad no es accidental, es intencional y calculada. Tu corazón es un altar donde Dios busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad, no seguidores ciegos de interpretaciones torcidas que benefician a hombres ambiciosos. El enemigo no necesita que rechaces la Biblia. Le basta con que aceptes interpretaciones erróneas que te mantengan en esclavitud espiritual y financiera. Los grandes reformadores de la fe cristiana, hombres que arriesgaron sus vidas para restaurar la pureza del Evangelio, nunca establecieron el dízimo como doctrina fundamental para la Iglesia reformada. Martín Lutero, Juan Calvino, John Wesley y otros gigantes de la fe entendían que el nuevo pacto había inaugurado una era de libertad espiritual que no podía ser encadenada a las ordenanzas ceremoniales del Antiguo Testamento. Su silencio sobre el dízimo obligatorio no fue accidental, fue profético. Martín Lutero, quien desafió las indulgencias católicas y la venta de salvación, nunca promovió el dízimo como una obligación cristiana. Entendía que cualquier sistema que condicionara las bendiciones de Dios a pagos humanos era una forma de simonía espiritual. Su famosa declaración, «La justificación es solo por fe», incluía la liberación de todas las obras humanas como medio de obtener favor divino, incluyendo las contribuciones calculadas. Juan Calvino, el gran teólogo de Ginebra, enfatizó la soberanía de Dios y la gracia irresistible. En su sistema teológico, las bendiciones divinas fluyen de la elección soberana de Dios, no de la capacidad humana de cumplir con porcentajes religiosos. Calvino entendía que hacer depender las bendiciones de Dios del dízimo era limitar la soberanía divina y convertir la gracia en una transacción comercial. John Wesley, el fundador del metodismo, predicó sobre la generosidad cristiana, pero nunca estableció el dízimo como requisito para la membresía o las bendiciones. Su famoso sermón, El uso del dinero, enfatizaba ganar todo lo posible, ahorrar todo lo posible y dar todo lo posible, pero siempre bajo la dirección del Espíritu Santo, no bajo compulsión legal. Los reformadores entendían que el Evangelio de la gracia era incompatible con cualquier sistema de obras que prometiera bendiciones a cambio de desempeño religioso. Habían visto cómo la Iglesia Católica había corrompido el Evangelio con la venta de indulgencias, misas pagadas y otros sistemas transaccionales. No iban a permitir que el protestantismo cayera en el mismo error con una versión evangelizada del mismo principio. Tu corazón es un altar donde los reformadores te llaman a la libertad que Cristo conquistó, no a nuevas formas de esclavitud religiosa disfrazadas de obediencia bíblica. El enemigo no necesita que regreses al catolicismo medieval. Le basta con que aceptes un protestantismo que ha perdido su esencia reformada y ha regresado a los principios transaccionales que los reformadores rechazaron. La predicación del dízimo obligatorio utiliza técnicas psicológicas sofisticadas de control mental que han sido perfeccionadas a lo largo de décadas de manipulación religiosa. Estas técnicas no son accidentales, son estrategias calculadas para crear dependencia emocional, suprimir el pensamiento crítico y generar sumisión ciega a la autoridad religiosa. Entender estos mecanismos es crucial para liberarte de la prisión psicológica que han construido alrededor de tu fe. La técnica de la culpa espiritual es fundamental en este sistema de control. Te enseñan que cuestionar el dízimo es cuestionar a Dios mismo,
que dudar de esta doctrina es evidencia de rebelión espiritual o carnalidad. Esta táctica hace que cualquier pensamiento crítico sobre el tema sea inmediatamente suprimido por el miedo a estar resistiendo a Dios. Es una forma de condicionamiento que paraliza la capacidad de análisis bíblico independiente. El chantaje emocional se manifiesta a través de historias manipuladas de bendición y maldición. Te cuentan testimonios seleccionados de personas que supuestamente prosperaron después de empezar a diezmar, pero nunca mencionan los casos contrarios. Crean una narrativa donde tu bienestar financiero, familiar y espiritual depende de tu fidelidad al Altísimo. Esta táctica genera ansiedad y miedo, emociones que nublan el juicio y facilitan la manipulación. La autoridad incuestionable se establece cuando los líderes se presentan como únicos intérpretes autorizados de la voluntad de Dios en 1900 asuntos financieros. Te dicen que Dios les ha dado autoridad especial para determinar cómo debes manejar tu dinero y que cuestionar sus enseñanzas es cuestionar a Dios directamente. Esta táctica elimina la responsabilidad personal de estudiar las Escrituras y buscar la dirección del Espíritu Santo independientemente. El aislamiento social opera cuando crean una cultura donde los no diezmadores son vistos como cristianos, de segunda clase, carnales o espiritualmente inmaduros. Esta presión social hace que muchos creyentes diezmen no por convicción bíblica, sino por el deseo de ser aceptados en la comunidad religiosa. El miedo al rechazo social se convierte en una herramienta poderosa de control. Tu corazón es un altar donde el Espíritu Santo quiere darte discernimiento para reconocer la manipulación y caminar en la libertad que Cristo conquistó. El enemigo no necesita cadenas físicas para esclavizarte. Le bastan las cadenas psicológicas de la culpa, el miedo y la dependencia emocional de líderes que han usurpado la autoridad que solo pertenece a Cristo. La predicación del dízimo obligatorio ha causado daños incalculables en la vida de millones de creyentes sinceros que han sacrificado necesidades básicas familiares para cumplir con una obligación que Cristo nunca estableció. Familias han perdido sus hogares, niños han ido a la escuela sin desayuno, medicinas necesarias han sido postergadas, todo en nombre de una fidelidad que en realidad es el resultado de una manipulación doctrinal devastadora. El costo emocional es igualmente devastador. Creyentes sinceros viven bajo una nube constante de culpa y ansiedad, preguntándose si sus problemas financieros son resultado de no diezmar correctamente. Esta mentalidad supersticiosa convierte cada dificultad económica en una crisis espiritual, cada revés financiero en evidencia de desobediencia a Dios. La paz que Cristo prometió es reemplazada por una ansiedad perpetua sobre el desempeño religioso. Las familias se fracturan cuando uno de los cónyuges abraza la doctrina del dízimo y el otro la cuestiona. Matrimonios cristianos sólidos han terminado en divorcio porque uno de los esposos insistía en diezmar mientras la familia enfrentaba dificultades financieras severas. La doctrina que supuestamente trae bendición se convierte en fuente de conflicto y división en el hogar cristiano. Los jóvenes cristianos desarrollan una relación distorsionada con el dinero y con Dios. Aprenden a ver a Dios como un socio comercial que debe ser pagado para obtener bendiciones, en lugar de un padre amoroso que da buenas dádivas a sus hijos. Esta mentalidad transaccional contamina su comprensión del Evangelio de la gracia y los prepara para una vida de religiosidad basada en el desempeño. Los ancianos cristianos, que deberían estar disfrutando de la seguridad de una vida de trabajo honesto,
Se ven obligados a elegir entre sus medicamentos y el dízimo. Pastores sin misericordia los presionan para que confíen en Dios y diezmen de sus pensiones mínimas, mientras ellos mismos viven en abundancia financiada por estas contribuciones, extorsionadas. Tu corazón es un altar donde Dios quiere sanar las heridas causadas por esta doctrina destructiva y restaurar tu comprensión de su carácter amoroso. El enemigo no necesita destruir tu fe directamente. Le basta con distorsionar tu comprensión de Dios hasta que lo veas como un acreedor exigente en lugar de un Padre misericordioso. La verdadera prosperidad bíblica no se mide por la acumulación de bienes materiales ni se obtiene a través de fórmulas mágicas como el dízimo transaccional. La prosperidad que Dios desea para sus hijos es integral, espiritual, emocional, relacional y sí, también material, pero siempre en ese orden de prioridad. La predicación moderna ha invertido esta jerarquía, convirtiendo la prosperidad material en el objetivo principal y reduciendo la espiritualidad a un medio para obtenerla. 13 Juan 2 declara: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Nota el orden. La prosperidad del alma es la base de toda otra prosperidad. Cuando tu alma prospera en el conocimiento de Dios, en la paz de Cristo, en la libertad del Espíritu, entonces estás preparado para manejar correctamente cualquier prosperidad material que Dios te confíe. La falsa prosperidad prometida por la doctrina del dízimo crea una mentalidad de pobreza espiritual disfrazada de abundancia material. Enseña a los creyentes a medir las bendiciones de Dios por el tamaño de sus cuentas bancarias, el modelo de sus automóviles o el valor de sus propiedades. Esta mentalidad materialista es fundamentalmente pagana y contradice la enseñanza de Cristo sobre las verdaderas riquezas. Jesús advirtió claramente: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15. La doctrina de la prosperidad por diezmo convierte la avaricia en virtud espiritual, enseñando que desear más bienes materiales es evidencia de fe, cuando en realidad puede ser evidencia de idolatría. La verdadera prosperidad incluye la capacidad de ser generoso sin cálculos, de dar sin expectativas de retorno, de confiar en la provisión de Dios sin manipular las circunstancias a través de rituales religiosos. Un creyente verdaderamente próspero puede dar mucho o poco, según la dirección del Espíritu Santo, sin que su identidad o seguridad dependan de fórmulas matemáticas. Tu corazón es un altar donde Dios quiere enseñarte el verdadero significado de la prosperidad. Una vida rica en propósito, abundante en amor, generosa en servicio y libre de la ansiedad que produce la búsqueda desesperada de seguridad material. El enemigo no necesita hacerte pobre. Le basta con hacerte esclavo de la búsqueda de riquezas, incluso a través de métodos espirituales. Una de las verdades más revolucionarias del Nuevo Pacto es el sacerdocio universal de todos los creyentes, declarado en 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esta verdad no solo transforma nuestra comprensión del acceso a Dios, sino que también revoluciona nuestra comprensión de la autoridad espiritual, incluyendo las decisiones financieras y la generosidad cristiana. Como sacerdote real, cada creyente tiene acceso directo al trono de la gracia sin necesidad de intermediarios humanos. Esto significa que en asuntos de generosidad y contribución, cada cristiano puede y debe buscar la dirección del Espíritu Santo directamente, sin depender de
Fórmulas impuestas por líderes religiosos. Tu sacerdocio te da autoridad espiritual para discernir la voluntad de Dios en tu vida financiera. El sistema del diezmo obligatorio viola el principio del sacerdocio universal, porque coloca a los líderes religiosos como mediadores entre el creyente y Dios en asuntos financieros. Te dice que no puedes confiar en tu propia capacidad de oír al Espíritu Santo sobre cuánto dar, cuándo dar y a quién dar. Esta es una negación práctica de tu sacerdocio y una usurpación de la autoridad que Cristo te ha dado. Como sacerdote, tienes la responsabilidad y el privilegio de ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Romanos 12:1 te llama a presentar tu cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tus ofrendas financieras son parte de este sacrificio espiritual, pero deben fluir de tu corazón sacerdotal, no de compulsión externa. El sacerdocio universal también significa que tienes autoridad para juzgar las enseñanzas que recibes a la luz de las Escrituras. Los bereanos fueron elogiados porque escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Como sacerdote real, no solo tienes el derecho, sino la responsabilidad de examinar toda doctrina, incluyendo la del dízimo, para ver si es bíblicamente sólida. Tu corazón es un altar donde ejerces tu sacerdocio real, tomando decisiones espirituales bajo la dirección del Espíritu Santo, no bajo la coerción de sistemas humanos que niegan tu autoridad sacerdotal. El enemigo no necesita negar tu salvación. Le basta con negar tu sacerdocio, manteniéndote dependiente de líderes humanos en áreas donde Cristo te ha dado autoridad directa. El reino de Dios opera bajo principios económicos completamente diferentes a los sistemas religiosos humanos. Mientras la economía religiosa se basa en transacciones, porcentajes y reciprocidad calculada, la economía del reino se fundamenta en la gracia, la generosidad radical y la confianza absoluta en la provisión del Padre Celestial. Entender esta diferencia es crucial para liberarte de la mentalidad mercantil que ha infectado la iglesia moderna. En la economía del reino, las bendiciones no se compran con contribuciones, se reciben por gracia a través de la fe. Efesios 1:3 declara que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Estas bendiciones ya son tuyas por derecho de adopción, no por desempeño financiero. Intentar activar estas bendiciones a través del dízimo es negar la obra completa de Cristo y regresar a un sistema de obras. La economía religiosa crea una mentalidad de escasez, donde los creyentes viven con miedo de no dar suficiente para mantener el favor de Dios. La economía del reino crea una mentalidad de abundancia, donde los creyentes entienden que son herederos de todas las promesas de Dios y pueden dar generosamente porque confían en la provisión infinita del Padre. En el reino, la generosidad fluye del amor, no del miedo. El perfecto amor echa fuera el temor. 1 Juan 4:18. Cuando das por amor a Dios y compasión por otros, experimentas la libertad y el gozo que caracterizan la economía del reino. Cuando das por miedo a las consecuencias de no diezmar, estás operando bajo la economía religiosa que esclaviza y manipula. La economía del reino reconoce que Dios es soberano sobre todas las circunstancias y puede bendecir o prosperar independientemente de las contribuciones humanas. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas, en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Esta promesa no está condicionada al diezmo, está garantizada
por la fidelidad de Dios y la obra de Cristo. La verdadera prosperidad en el reino se mide por la capacidad de ser canal de bendición para otros, no por la acumulación personal de bienes. Cuando entiendes que eres administrador, no propietario, de los recursos que Dios te confía, tu perspectiva sobre la generosidad se transforma completamente. Tu corazón es un altar donde Dios quiere enseñarte los principios de su reino, liberándote de la mentalidad mercantil que convierte la fe en una transacción comercial. El enemigo no necesita destruir la iglesia. Le basta con convertirla en una empresa religiosa que opera bajo principios mundanos disfrazados de espiritualidad. La iglesia primitiva, descrita en el libro de Hechos, nos presenta el modelo más puro de generosidad cristiana que jamás haya existido. Sin pastores millonarios, sin edificios suntuosos, sin sistemas de diezmo obligatorio, aquellos primeros creyentes experimentaron un nivel de generosidad y provisión divina que avergüenza a la iglesia moderna con todos sus métodos sofisticados de recaudación de fondos. Hechos 2:44-47 describe esta generosidad apostólica. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad que cada uno tenía. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Su generosidad no se basaba en porcentajes calculados, sino en amor genuino y sensibilidad a las necesidades reales. Esta generosidad era completamente voluntaria y motivada por el amor. Hechos 5:4 confirma esto cuando Pedro le dice a Ananías, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? Incluso en el contexto de la generosidad radical de la iglesia primitiva, cada creyente tenía libertad completa sobre sus posesiones. No había coerción, no había porcentajes obligatorios, no había amenazas de maldición. La iglesia primitiva prosperó sin sistemas complejos de recaudación, porque operaba bajo la dirección directa del Espíritu Santo. Los creyentes eran sensibles a su voz y respondían generosamente cuando Él les mostraba necesidades específicas. Esta sensibilidad espiritual es infinitamente superior a cualquier sistema de porcentajes fijos, porque permite que Dios dirija los recursos exactamente donde son más necesarios. El resultado de esta generosidad apostólica era la ausencia de necesidad, así que no había entre ellos ningún necesitado. Hechos 4:34. No porque todos diezmaran religiosamente, sino porque todos amaban genuinamente y respondían a la dirección del Espíritu Santo. Esta es la meta de la verdadera generosidad cristiana: eliminar la necesidad, no enriquecer a una clase clerical. La iglesia moderna necesita desesperadamente una restauración de esta generosidad apostólica. Esto requiere abandonar los sistemas de control financiero y confiar en que el Espíritu Santo, morando en cada creyente, es suficiente para motivar y dirigir la generosidad cristiana sin necesidad de manipulación o coerción. Tu corazón es un altar donde el Espíritu Santo quiere restaurar la pureza de la generosidad apostólica, liberándote de sistemas religiosos que han reemplazado su dirección con fórmulas humanas. El enemigo no necesita destruir la generosidad, le basta con sistematizarla, legalizarla y despojarla del amor y la espontaneidad que la hacen verdaderamente cristiana. Las Escrituras advierten claramente sobre un juicio divino que vendrá sobre aquellos que han convertido la casa de Dios en cueva de ladrones, que han mercadeado con las almas de los hombres
y que han usado el nombre sagrado de Jesucristo para enriquecerse a costa de la fe sincera de los creyentes. Este juicio no es una amenaza humana, es una promesa divina que debe hacer temblar a todo líder que ha pervertido el Evangelio de la gracia en un sistema de extorsión espiritual. San Pedro 2:3 profetiza sobre estos falsos maestros, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. La palabra mercadería, en el griego original, emporeuomai, significa comercializar, traficar, hacer negocio. Pedro está describiendo exactamente lo que sucede cuando los líderes religiosos usan la doctrina del dízimo para enriquecerse. Apocalipsis 18, 11, 13 describe el juicio sobre Babilonia, que incluye específicamente a aquellos que comerciaban con almas de hombres. Esta es una referencia profética a los sistemas religiosos que explotan la fe de las personas para obtener ganancias materiales. El diezmo obligatorio, predicado con amenazas de maldición y promesas de prosperidad, es exactamente este tipo de comercio espiritual que Dios juzgará severamente. Jesús mismo profetizó este juicio cuando limpió el templo, declarando: «Mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». Mateo 21:13. Los cambistas del templo no estaban robando dinero directamente, estaban aprovechándose de las obligaciones religiosas del pueblo para enriquecerse. Esto es exactamente lo que hacen los predicadores del dízimo moderno. El juicio incluirá no solo a los líderes que han promovido estas doctrinas falsas, sino también a aquellos que, conociendo la verdad, han permanecido en silencio por conveniencia, miedo o beneficio personal. Ezequiel 34, 2:4 pronuncia: «Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas». Tu corazón es un altar donde Dios te llama a separarte de estos sistemas corruptos antes de que su juicio caiga sobre ellos. El enemigo no necesita que participes activamente en la corrupción. Le basta con que permanezcas pasivo mientras otros usan el nombre de Cristo para explotar a los inocentes. Romanos 8:21 promete que la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esta libertad no es solo una promesa futura, es una realidad presente para todo creyente que ha entendido la obra completa de Cristo y se ha liberado de los sistemas religiosos que intentan ponerlo nuevamente bajo yugo de esclavitud. La libertad gloriosa incluye la liberación de toda forma de manipulación religiosa, incluyendo la doctrina del dízimo obligatorio. Cuando entiendes que eres hijo de Dios, no empleado de una organización religiosa, tu perspectiva sobre la generosidad se transforma completamente. Los hijos dan por amor, no por obligación. Los hijos confían en la provisión del Padre, no en fórmulas mágicas para manipular las bendiciones. Esta libertad te permite dar mucho más que el 10% cuando el Espíritu Santo te guía, o dar menos cuando las circunstancias lo requieren, sin culpa ni condenación. La libertad gloriosa significa que tu generosidad fluye del amor, no del miedo, de la gratitud, no de la obligación, de la dirección del Espíritu, no de la presión humana. Gálatas 5:1 te exhorta: «Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud». Cada vez que un predicador te dice que debes diezmar para evitar maldición o para recibir bendición, te está poniendo bajo un yugo que Cristo ya rompió.
Tu libertad en Cristo incluye la libertad de ser generoso según la dirección del Espíritu Santo. La libertad gloriosa también incluye la responsabilidad de ayudar a otros creyentes a encontrar esta misma libertad. Cuando entiendes la verdad sobre el dízimo y la generosidad cristiana, tienes la responsabilidad de compartir esta verdad con amor y paciencia, ayudando a otros a salir de la prisión de la culpa religiosa y entrar en la libertad que Cristo conquistó. Tu corazón es un altar donde celebras la libertad gloriosa que Cristo conquistó para ti, una libertad que incluye todos los aspectos de tu vida, incluyendo tu vida financiera y tu generosidad. El enemigo no necesita ponerte en una prisión física. Le basta con convencerte de que la libertad que Cristo conquistó no se aplica a ciertas áreas de tu vida, manteniéndote esclavo en el nombre de la obediencia. Esta libertad gloriosa es tu herencia como hijo de Dios. No permitas que ningún hombre te robe lo que Cristo pagó con su sangre. Camina en la libertad, da en libertad, vive en libertad, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17. Hermano, hermana, después de este viaje profundo por las Escrituras, después de descubrir verdades que han sido enterradas bajo años de manipulación religiosa, tu corazón debe estar experimentando una mezcla de libertad y tal vez una santa indignación por haber sido engañado durante tanto tiempo. Esto es normal. Es la reacción natural de un alma que ha sido liberada de cadenas que nunca debieron existir. La verdad que has recibido hoy no es solo información teológica, es una llave de libertad que el Espíritu Santo ha puesto en tus manos. Ahora tienes la responsabilidad sagrada de caminar en esta libertad y ayudar a otros creyentes sinceros que siguen prisioneros de la misma mentira que te tenía esclavizado. Recuerda que la verdadera generosidad cristiana no se mide por porcentajes, sino por el amor que la motiva. Cuando das porque amas a Dios y tienes compasión por las necesidades de otros, cuando das bajo la dirección del Espíritu Santo y no bajo la presión de líderes religiosos, cuando das con alegría y no con tristeza o por necesidad, estás adorando a Dios en espíritu y en verdad. Tu libertad en Cristo incluye la libertad de ser más generoso que cualquier diezmador religioso, porque tu generosidad fluye del amor, no del miedo. Incluye la libertad de dar el 50% de tus ingresos si el Espíritu Santo te guía, o de dar menos del 10% cuando las circunstancias lo requieren, sin culpa ni condenación, pero también incluye la responsabilidad de no permanecer en silencio mientras otros creyentes sinceros siguen siendo manipulados y extorsionados en el nombre de Dios. La verdad que has recibido debe ser compartida con amor, paciencia y sabiduría, ayudando a otros a encontrar la misma libertad que tú has encontrado. Ahora dime en los comentarios, ¿cuál de estas revelaciones impactó más profundamente tu corazón? ¿Fue descubrir que Malaquías no era para ti, que Jesús nunca estableció el diezmo para la iglesia o que los apóstoles nunca lo mencionaron como requisito? Tu testimonio puede ser la llave que libere a otro hermano que está luchando con la misma esclavitud financiera que tú acabas de romper. Suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque lo que viene en el próximo video puede ser aún más revolucionario. Vamos a exponer las 5 mentiras más peligrosas que se predican desde los púlpitos modernos, mentiras que han mantenido al pueblo de Dios en esclavitud espiritual y financiera. El Espíritu Santo tiene más verdades que revelarte, más cadenas que romper, más libertad que darte. No te pierdas ni un solo video de esta serie que está transformando vidas y restaurando la pureza del Evangelio de la gracia. Que la paz de Cristo
que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente mientras caminas en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén.